esta gráfica y les voy a explicar por qué es que tiene esa forma en particular. Bien, lo vamos a hacer primero analizando o buscando alguna cosita acá. Curva de disociación de hemoglobina. Y vean ustedes que les tira como una especie de gráfica, así que más o menos esto es lo que vamos a hacer ahorita. Y vamos a tratar de entender por qué salen estas rayitas y para que entonces, más que ponerles la gráfica, pues me interesa que conozcan pues el fundamento o por qué es que tiene la forma en particular que ustedes pueden observar. Bien, cuando hablamos de disociación, esto hace referencia a que la hemoglobina no puede permanecer siempre pegada con el oxígeno, sino que en algún momento, pues, nuestra hemoglobina tiene que soltar ese oxígeno, ¿sí? Para que lo pueda utilizar nuestro tejido. De nada le sirve a la hemoglobina permanecer siempre con el oxígeno pegado a ella, sino que tiene que tener la capacidad de soltarlo. Vamos a ver qué delgadita nos salió aquí la línea. Vamos a ver. ¿Quién se quiere unir? Buenas tardes. Bien, pues les comento entonces que vamos a tratar de hacer esta línea un poquito más gruesa para que se note. Bien, les menciono entonces que el objetivo es tratar de ver cómo es que nuestra hemoglobina tiene la capacidad precisamente de soltar el oxígeno. No puede quedarse permanente unido a ella, sino que tiene que aprender a soltarlo. Claro, esto tiene una lógica si ustedes analizan el hecho de que pues el organismo necesita utilizar ese oxígeno que le está ingresando al organismo. De nada le sirve que permanezca siempre unido a la hemoglobina. Así que cuando hablamos de la disociación de la hemoglobina, de lo que hablamos es de qué tan probable es que nuestra molécula de hemoglobina libere precisamente el oxígeno que se encuentra unido a ella. Así que acá vamos a tener una pequeña curvita y en la porción superior pues vamos a tener la saturación de oxígeno. Así que lo que tenemos acá en este lado pues es la saturación. Si recuerdan ustedes, la saturación de oxígeno se expresa en cantidad de porcentaje y esto lo que nos indica es qué cantidad de la hemoglobina está unida al oxígeno. Así que esto pues lo más a lo que puede llegar es hacia un 100%. No podemos pasarnos del 100%, sino que simplemente pues se quede en el 100. Así que queda en el 100 y supongamos pues que por acá se encuentra el 50. Bien, la porción de abajo de nuestra gráfica lo que nos explica es la cantidad de oxígeno que se encuentra presente en nuestra sangre arterial. Normalmente, si ustedes analizan esto, lo van a encontrar en forma de presión, así que lo que acá vamos a ver va a ser la cantidad o la concentración de oxígeno en sangre. Y esto normalmente lo van a encontrar en forma de presión. ¿Por qué? Nosotros no podemos determinar cuál es la cantidad en particular que hay de oxígeno. Sin embargo, sí podemos medir la presión que ejerce el gas. Así que esta medida ustedes normalmente la van a encontrar en milímetros de mercurio. Bien. Y acá pues lo mismo, llegamos otra vez hasta 100. Más o menos por acá vamos a tener 80. Digamos que por acá el 60 y así, ¿verdad? En sucesivo. Bueno, por el momento la grafiquita solo nos va quedando con esa forma, así que lo que hace falta ahora es ver cómo la hemoglobina pues suelta o no el oxígeno en un lado o en el otro. Así que vamos a tratar de analizar qué es lo que ocurre en cada uno de estos sitios. Bueno, primero comentarles que la porción inferior nos hace referencia a la cantidad de oxígeno que se encuentra en los tejidos. Así que lo que van a encontrar ustedes en la esquinita de la gráfica es eso. Cómo está el oxígeno en los tejidos. Así que imaginemos pues que este es un grupo en particular de células de tipo epitelial. Imaginemos que son células epiteliales. Bien, entonces esta corresponde a los tejidos, ¿sí? Mientras que lo que vamos a encontrar en el otro extremo de la gráfica pues va a ser lo que se va a encontrar a nivel pulmonar. Entonces acá, tejido. Obviamente, ustedes van a encontrar valores más bajos de la unión de la hemoglobina
con el oxígeno cuando se encuentra en el tejido, claro, porque este es el sitio donde la hemoglobina tiene que liberar al oxígeno. Mientras que el otro lado, donde suele estar de forma un poco alta, pues obviamente ya se imaginarán ustedes que es dentro del pulmón. Claro, en este sitio, pues nuestro organismo lo que está haciendo es capturando el oxígeno que se encuentra pues en forma ambiental, ¿verdad? Para tratar de incorporarlo pues al sistema circulatorio, primero pues obviamente al sistema respiratorio, va a entrar a nuestros pulmones y pues de ahí se va a distribuir hacia el resto de los órganos de nuestro organismo. Así que normalmente o lo usual es que la afinidad de la hemoglobina sea superior en el pulmón que en los tejidos. ¿Por qué? Obviamente en este sitio a nosotros nos interesa que nuestro organismo tenga la capacidad pues de captar todo el oxígeno que se encuentra a nivel ambiental. Así que aquí más o menos tenemos el pulmón. Sin embargo, pues a nivel de los tejidos, lo importante es que nuestra hemoglobina tenga la capacidad de soltarlo. Así que en el pulmón, la hemoglobina tiene alta afinidad con el oxígeno, mientras que a nivel de los tejidos, la hemoglobina tiene baja afinidad con el oxígeno. No sé si está un poco claro el concepto. ¿Dónde está la afinidad de cada uno? ¿Sí? Pulmón. En el pulmón, alta afinidad al oxígeno. En los tejidos, baja afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno. Así que por el momento, pues lo que tenemos es esta grafiquita un poco extraña que va por acá, ¿verdad? Solamente tenemos estos elementos. Tenemos por aquí arriba al pulmón, por aquí arriba los tejidos, aquí la saturación que esta la medíamos con el oxímetro y acá la cantidad de oxígeno en sangre. Bien, la cantidad de oxígeno que se va a presentar en nuestra sangre, de lo que depende es obviamente de la cantidad de oxígeno que se encuentra en el aire que nosotros estamos respirando. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a un lugar con mucha altura, digamos que nos vamos hacia Machu Picchu, pues la cantidad de oxígeno en el aire ambiental va a ser menor, entonces obviamente esta cantidad de oxígeno va a disminuir. Pero ya vamos a entrar un poquito más a detalle. Por el momento, en condiciones normales, nosotros que vivimos quizás un poquito más cerca de la playa, pues lo habitual es que esta curva de la hemoglobina tenga una forma más o menos como de S. Si se fijan es una S más o menos estirada. ¿Qué significa? Que la afinidad o que la unión o que la saturación de nuestra hemoglobina es mayor cuando tenemos altas concentraciones de oxígeno, mientras que cuando hay bajas concentraciones de oxígeno, lo habitual es que nuestra hemoglobina tienda a soltar o a liberar el oxígeno que se encuentra unido y que lo ceda pues a los tejidos que se encuentran alrededor. Así que esto es lo habitual, que nosotros tengamos pues una, una forma curva, no es una forma lineal de la disociación. Cuando hablamos de disociación decíamos que es que se separe esa hemoglobina del oxígeno que está transportando, ¿sí? Así que en este caso pues ustedes ven que la afinidad de la hemoglobina es mayor cuando hay mayor concentración. ¿Por qué? Porque en este momento no hay necesidad en el organismo pues de exceso de oxígeno. Mientras que cuando tenemos poquito, es más probable que nuestra hemoglobina suelte el oxígeno hacia los tejidos que lo necesitan. ¿Sí? Eso es lo que significa esta forma. Pero ¿qué ocurre? Ustedes pueden tener aquí ciertas alteraciones, que son las otras cositas que se observan pues en la grafiquita que estábamos viendo anteriormente. Así que pueden tener dos posibilidades. La primera es esta, que la curva pues no tenga esa forma tan habitual, sino que venga un poquito, si se fijan, en correlación. Si agarramos este mismo punto, y supongamos que agarramos este lado, esta curva no se encuentra en el mismo sitio, sino que se encuentra un poco más desplazada, se encuentra un poco desplazada hacia la derecha. Entonces esta sería desplazamiento hacia la derecha. ¿Y qué ocurre en este caso? Si ustedes se fijan, esto lo que nos indicaría es que existe una menor concentración de oxígeno. ¿Y en qué condiciones existe menor concentración de oxígeno? Bueno, ya lo vamos a ver. Solamente voy a hacer un poquito más grande acá para que lo podamos ver con un poquito más de detalle.
La curva se va a desviar un poco hacia la derecha cuando la primera de las ocasiones es que aumente la cantidad de hidrógeno en el organismo. Esto es el equivalente a que disminuya el pH. Si ustedes recuerdan, bueno, cuando al organismo le hace falta el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, lo usual es que comenzara a utilizar aquellas otras rutas metabólicas, la acidosis láctica, por ejemplo, y su nombre indica acidosis, así que lo usual es que en ausencia de oxígeno, nuestro organismo tienda pues a incrementar la cantidad de hidrógeno, es decir, que baje el pH de nuestro cuerpo. Así que esta es una de las razones por la cual la curva se empieza a desplazar hacia este lado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra hemoglobina, necesita soltar todo el oxígeno que tiene liberado. Así que a pesar de que pues tengamos una misma concentración de oxígeno, lo más probable es que nuestro tejido está un poco carente de oxígeno. Así que la hemoglobina simplemente lo suelta en respuesta precisamente a esa falta de oxigenación de los tejidos. La otra causa, pues ya la habíamos mencionado, la siguiente razón, que nosotros nos encontremos en un lugar muy alto, así que la siguiente causa es la altitud. Digamos que hicimos un viaje quizás a Perú, entonces ahí pues la concentración del oxígeno es menor, así que en ese momento pues nuestra hemoglobina tiene menor afinidad, así que tiende a soltarla más. Otra de las causas es que tengamos una alta concentración de un producto dentro de nuestro cuerpo que se llama 2,3-difosfoglicerato. Este quizás no le suene mucho el nombre por ahorita, pero ya lo vimos cuando mirábamos el proceso de la glucólisis. Si ustedes recuerdan, el proceso en general de la glucólisis requiere la presencia de oxígeno, ¿sí? Porque ustedes están utilizando la glucosa para posteriormente pasarla a la cadena de la fosforilación oxidativa, en la cual ustedes incrementan pues la cantidad de oxígeno que incorporan a las moléculas y ahí es cuando se consume el oxígeno. Así que cuando estamos destruyendo la glucosa va a haber obviamente un aumento de este producto que es un intermediario de la glucólisis, lo que le indica al organismo que ustedes en ese momento necesitan oxígeno, que la célula necesita el oxígeno porque está gastando el azúcar. Así que, pues esto hace que nuestra hemoglobina suelte con mayor facilidad el oxígeno para que pueda pasar al organismo y que degrade pues la glucosa que está en ese momento destruyéndose. La otra causa sería el aumento en general de la temperatura. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre. En ese caso, al aumentar el metabolismo de todo el cuerpo, lo usual es que también aumente el requerimiento de oxígeno. Recordemos, aumenta el metabolismo, pues obviamente aumenta el requerimiento del oxígeno. Así que lo usual es que cuando tenemos fiebre, nuestro organismo tienda a soltar con mayor facilidad el oxígeno que se encuentra pues unido a la hemoglobina. Así que tenemos 4 causas de que esta curva se nos haga un poquito hacia la derecha. Ya lo vieron ustedes. Como podrán imaginarse, pues las causas de que esta curva se desvía hacia el otro lado son obviamente las razones contrarias. Así que vamos a proceder a dibujarlo. Bien. Acá me quiso cambiar el color. Vamos a dibujarlo acá. Y obviamente esta iría como quizás un poquito más arribita. Ahí, más o menos. Entonces, si ustedes lo analizan, el desplazamiento en este caso pues ocurre hacia la izquierda. Aquí lo están observando, ¿verdad? El desplazamiento es hacia la izquierda. También podríamos decir que el desplazamiento realmente de la curva pues en un mismo punto ocurre hacia arriba. Lo mismo que en este caso pues el desplazamiento de la curva ocurre un poquito hacia abajo. Sin embargo, pues realmente lo notable es que en general la gráfica parece que está un poco hacia el otro lado. Bien, en este caso pues hablaríamos de un desplazamiento hacia la izquierda y en ese caso pues las causas son todo lo contrario. Digamos desplazamiento a la izquierda. Y las causas, pues ya les mencioné lo contrario, que nos disminuya el nivel de hidrógeno, es decir, cuando tenemos alcalosis o cuando nuestro pH se encuentra de forma elevada. ¿Por qué? Porque
recuerden que uno de los moduladores que decíamos que existía dentro del organismo, sobre todo para el proceso de respiración, eran precisamente las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando su organismo detecta que existe poco dióxido de carbono, es decir, alcalosis, en ese caso, pues si nuestro cuerpo liberara todo el oxígeno que tiene almacenado en la hemoglobina, empeoraría esa condición de alcalosis. Así que no le conviene al organismo soltar el oxígeno cuando se encuentra en alcalosis. Bien, la otra posibilidad es que obviamente nos encontremos a una baja altitud, digamos por ejemplo que andemos buceando, esa sería una de las causas. Ahí, control Z, altitud. La otra de las razones sería que nos disminuya o que no estemos teniendo en ese momento una degradación de la glucosa, es decir, que tengamos baja cantidad de difosfoglicerato. Y la otra, pues que disminuya la temperatura, es decir, la hipotermia. Así que ya tenemos acá las causas. Y esta es, si se fijan, la curvita aquella que habíamos visto inicialmente. Vamos a ver si la podemos poner un poquito más en detalle. Acá está. Entonces acá la tenemos completa, cuándo se desvía a la izquierda, cuándo se desvía a la derecha, dónde es más alta la afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno, obviamente en el pulmón. En cambio en el tejido, que se nos quedó pues acá un poquito escondido, en esta zona pues a la hemoglobina le interesa más cederle el oxígeno para que se nutran los tejidos. Así que esta es la famosa curva de la disociación de la hemoglobina. Si se fijan no está tan difícil. Las causas pues de que se desvíe hacia uno o hacia el otro lado son contrarias. Las que van hacia la derecha todas son hacia arriba, mientras que las que son a la izquierda son todas hacia abajo. Así que, si se fijan, no está tan difícil. Bien, vamos a proseguir y vamos a entrar quizás un poquito más en detalle de qué cosas ocurrían por estos sitios. Esta parte ya la habíamos mencionado, simplemente para recordarles pues el aspecto de la saturación. Bien, les mencionaba yo entonces el famoso difosfoglicerato o el 2,3-fosfoglicerato. Si ustedes se fijan, esta diapositiva ya la habíamos visto cuando analizábamos las fases de la glucólisis. Miren ustedes, tal y cual copiada la diapositiva de aquella presentación. Así que en este momento acá vimos esta molécula. Así que esta molécula lo que nos indica es que nuestro cuerpo pues está destruyendo la glucosa y que posteriormente todos estos productos van a pasar a la cadena de la fosforilación oxidativa. Así que cuando este producto se incrementa en el organismo, la hemoglobina deja de captar o deja, mejor dicho, de mantenerse unida al oxígeno y lo suelta para que los tejidos puedan utilizar ese oxígeno en esa fosforilación oxidativa con esta glucosa. Bien, así que ahí aparecía, si se fijan, un producto intermediario. 2,3-difosfoglicerato. Es la misma cosa. Aquí simplemente el orden en el que ustedes colocan pues el nombre en particular de la molécula, pero es la misma cosa. Ahí está. Bien, el siguiente aspecto importante era si es posible medir la concentración del oxígeno en sangre. Recordemos que se trata pues de un gas y que la sangre es un elemento líquido, así que es posible medir la concentración. Sí, simplemente que ustedes lo van a medir en forma de presión, porque esta ley de Henry lo que nos dice es que que nosotros podemos detectar la cantidad de un gas presente en un líquido en relación a la presión que este gas ejerce sobre ese líquido. Pero me parece que quizás el señor del video pues lo explica un poco más bonito, así que vamos a ver. Y se lo voy a presentar con audio para que entendamos un poquito mejor. Bien. Solamente confírmenme si lo escuchan. Los líquidos pueden llevar gases disueltos en su seno. Esta unión es tan íntima que a simple vista no distinguimos la forma gaseosa de la forma líquida. Cotidianamente no somos capaces de percibir lo anterior como en el caso de las bebidas gaseosas. ¿Te has preguntado por qué cuando se destapa una bebida gaseosa se escucha un escape de gas, se observa burbujeo y la solución gaseosa sale de la botella? Hola, soy Miguel Avellán Luna, profesor de Química, y este es el tema Ley de Henry. Espero que lo disfruten. Ley de Henry.
Esta ley enuncia que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Matemáticamente puede formularse como: la concentración molar del gas A disuelto es igual a la constante de Henry multiplicada por la presión parcial del gas A disuelto. Cuanto mayor sea la presión parcial de un gas sobre un líquido, mayor cantidad de gas absorberá el líquido. A menor temperatura, la capacidad del líquido para absorber gases aumenta. Por el contrario, con el aumento de temperatura, el líquido disminuirá su capacidad para absorber gases. Esto es lo que pasa cuando hervimos agua y comprobamos que salen burbujas, que no es otra cosa que el gas que lleva disuelto y que el aumento de temperatura le obliga a liberarlo. Ejemplo: en el proceso de elaboración de bebidas gaseosas, se incluye una disolución de dióxido de carbono gaseoso en agua bajo presión y se cierra el sistema, botella o lata, a una presión elevada, de modo que la botella de gaseosa sin abrir está bajo una gran presión de CO2. Al abrir la botella, la presión se reduce rápidamente hasta alcanzar la presión atmosférica y se desprende una parte del gas CO2 de la solución en forma de burbujas. Este burbujeo se hace más fuerte si el cambio de presiones se hace más rápido y el gas en su abrupta salida emerge con solución y hace que la bebida gaseosa se derrame del envase. Si se deja abierto el recipiente, la bebida pierde el gas porque el CO2 liberado se escapa. Bueno, si ustedes se fijan, este fenómeno ya lo hemos comprobado quizás en alguna ocasión en la que hayamos ingerido pues alguna bebida de tipo gaseoso. Si se deja abierta, pues ya se han dado cuenta ustedes que pierde pues esa efervescencia causada precisamente por la presencia del dióxido de carbono que se utilizó durante su envase. Así que, en efecto, pues ustedes pueden determinar la cantidad o la concentración de un gas disuelto en la sangre dependiendo de la presión que ejerce obviamente el gas durante el medio líquido. Bien, otro de los fenómenos de los que hablábamos era el efecto de la altitud. Decíamos que cuando estábamos a mayor altura pues había poco oxígeno. Entonces, ¿por qué es que ocurre esto? Imagínense que ustedes quieren escalar la cima del Everest. El monte Everest pues mide nada más y nada menos que 8.848 metros sobre el nivel del mar. Así que observen que a esta altura la presión atmosférica es un equivalente a 0.33 atmósferas, mientras que a nivel del mar pues la cantidad o la presión atmosférica es el equivalente a una atmósfera. Porque quizás esto sea un poquito más fácil entenderlo quizás con este esquema. Acá tenemos la playa y acá tenemos pues el monte Everest. Así que imaginen ustedes todas las capas de la atmósfera y la altura que cada una de ellas alcanza. Así que en total la capa de la atmósfera es pues todo esto. Así que en última instancia usted estando en la playa soporta el peso de toda la atmósfera, que es relativamente pues toda la capa que ustedes están observando. En cambio, pues si lo analizan y lo comparan con la cima del monte Everest, ustedes se dan cuenta que la diferencia entre las capas de atmósfera que están absorbiendo, que están manteniendo su peso, pues es menor. Así que lo más obvio o lo más lógico es que en este punto en el que ustedes presentan mayor presión, tengan una mayor concentración de oxígeno que la que se encuentra, digamos, en la cima del monte Everest, por un simple efecto de la altitud. Bien, si consideramos entonces que la presión era el equivalente a una fuerza sobre un área, imagínense entonces la fuerza que ejerce toda la capa de aire que ustedes tienen encima en un área determinada. Imaginemos en este caso pues ya sea la playa o ya sea pues la punta del monte Everest. Así que obviamente la presión va a ser mayor a nivel de la playa, donde tiene que soportar pues en mayor cantidad o en mayor medida la atmósfera que si la comparamos pues con la punta de la montaña. Entonces, bueno, ya conocimos o ya vimos un poquito de qué se trataba esta ley de Henry, así que la concentración de un gas
podría ser equivalente a la presión que este gas ejerce en el medio en el que se encuentra. ¿Cuál es el efecto entonces de que un ser humano vaya o viaje o viva en un lugar con altitud? Lo primero es que su organismo pues no está adaptado. Si usted vive en una zona como San Pedro Sula, en la que estamos básicamente al nivel del mar, pues nosotros la altitud que tenemos es bastante poquita, así que si nosotros vamos a Machu Picchu, lo primero que vamos a sentir es un cansancio extremo. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad en general de oxígeno que vamos a encontrar acá va a ser menor que la cantidad de oxígeno que tenemos en San Pedro Sula. Así que nuestro organismo se va a ver un poquito loquito y va a tener que bombear con mayor rapidez la sangre para que nuestro organismo pueda suplir esa necesidad o esa falta de oxígeno que se encuentra en el ambiente. Así que uno de los efectos a largo plazo es que las personas que viven en este sitio, pues ustedes van a observar que tienen la cara un poquito rojita. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es producir mayor hemoglobina para poder suministrarle el oxígeno que se encuentra en el ambiente a todas las partes de su organismo. Así que si los miran con detalle, ustedes van a ver que la gente que vive en estas zonas suelen ser un poquito como sonrosaditos, como que si estuvieran asoleaditos, ¿verdad? Otro de los efectos importantes es que estas personas, pues al tener una carencia de oxígeno, su estatura suele ser un poco menor, así que si ustedes comparan la estatura pues de los peruanos que viven en esta zona en comparación quizás con la de las personas que viven al nivel de la playa, van a encontrar que la estatura promedio de esta gente va a ser un poco menor. Bien, este es un apartado especial. ¿Cuánto tiempo le toma al organismo adaptarse a una nueva altura? Miren, son 3 meses, así que si ustedes quieren escalar de un solo, pues el monte Everest, bueno, este no es el Everest, ¿verdad? Este es Machu Picchu, pero digamos que ustedes quisieran escalar el monte Everest, ustedes tendrían que hacerlo de forma gradual. Si ustedes lo suben de un solo, pues ese cambio en las presiones atmosféricas va a alterar, para empezar, pues la disponibilidad de oxígeno en su organismo, y a la larga lo que esto les va a producir va a ser un edema y muerte, así que no pueden subirse a la montaña del Everest en un solo día, sino que lo tienen que hacer de forma gradual. Bien, acá tenemos una molécula de hemoglobina y les mencionaba yo que tiene varias cadenas diferentes. Tiene 2 cadenas alfa y tiene 2 cadenas beta. Así que si ustedes se fijan, estas normalmente vienen asociadas de esta forma, una alfa con una beta y la otra alfa con la otra beta. Y si se fijan, normalmente no se asocian entre ellas, la beta con beta y la alfa con alfa, sino que generalmente pues la unión es de una con la otra. Si ustedes se fijan, esta molécula viene siendo un poco simétrica, bastante simétrica. ¿Sí? Si la analizamos, pues al tener varias zonas similares, pues lo más probable es que la estructura sea un poco simétrica. Sin embargo, esta estructura en general, hemoglobina, no se trata de una molécula sólida, sino que es una molécula que suele cambiar su conformación. Y suele cambiar su conformación más o menos hacia 15 grados o permanecerse pues en una forma normal. En ese caso, acá vemos la forma tensa, que es cuando se encuentra la deoxihemoglobina, que en este caso pues no se encuentra unida al oxígeno. Por el otro lado, acá tenemos una forma R, que es cuando ésta se encuentra unida a la hemoglobina. Así que este cambio en la conformación lo que permite es que se unan mayores cantidades de oxígeno a la molécula de la hemoglobina. Así que en total, pues el efecto se incrementa. Al unirse la primera molécula de oxígeno a nuestra hemoglobina, induce pues al movimiento o a la unión de más moléculas de oxígeno a la misma. Cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos hemo, uno para cada cadena, y cada grupo hemo tiene la capacidad de transportar una molécula de oxígeno, así que en total una sola molécula de hemoglobina pues transporta 4 moléculas de oxígeno. Bien, acá ya la tenemos quizás un poquito más estática la figura. Bien, el efecto es, aquí ya lo habíamos visto, cada grupo hemo porta una molécula. Así que en total, ¿cuántas moléculas puede transportar? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Una para cada grupo hemo. Bien. ¿Qué ocurre con el CO2? Bueno, nosotros sabemos que debemos expulsarlo. ¿Sí? Así que nuestro organismo intenta eliminarlo por vía respiratoria. Pero ¿qué pasa cuando se acumula el dióxido de carbono? Digamos, por ejemplo, que la persona no está respirando. Así que en ese momento lo que se produce es acumulación del dióxido de carbono
y lo que se produce es una acidosis. Bien, así que en general las concentraciones tanto de oxígeno como de dióxido de carbono son las que regulan en última instancia el pH de nuestra sangre. Bien, ¿por qué? Observen ustedes esta enzima interesante, la anhidrasa carbónica que se encuentra dentro de los eritrocitos. ¿Qué es lo que hace con este dióxido de carbono? Bien, intenta neutralizarlo y lo neutraliza con una molécula de agua. Así que en este proceso de combinación del dióxido de carbono con una molécula de agua, lo que se produce es bicarbonato. Y esto es como un efecto quizás para intentar pues quitar ese efecto de acidosis durante el cuerpo. En última instancia, si ustedes se fijan, al incrementar o al cambiar las concentraciones de una de la otra, pues va a tener un efecto en el pH. Bien, nuestro organismo necesita entonces poder transportar ese dióxido de carbono para eliminarlo pues de las células que lo están produciendo. Recordemos que al final el dióxido de carbono era el producto de la degradación tanto para los lípidos como para las moléculas de glucosa. Así que el producto final era ese dióxido de carbono que nosotros teníamos que enviar hacia el pulmón. Entonces uno de los primeros pasos que hace en nuestro cuerpo es que nuestro eritrocito intenta neutralizarlo al convertirlo precisamente en bicarbonato, así como lo habíamos visto anteriormente, precisamente para tratar de evitar que se surgiera ese mecanismo de acidosis que estábamos mencionando. Así que, en última instancia, nuestro dióxido de carbono también tiene la capacidad de unirse a la hemoglobina. En ese caso, pues se denomina como carbamato. Recuerden también que les menciono yo que la hemoglobina no tiene tanta afinidad con el dióxido de carbono como lo tiene con el oxígeno. Así que cuando tenemos los dos elementos en igual cantidad, la hemoglobina va a preferir transportar el oxígeno. Bien. Si ustedes analizan esto, pues acá nosotros tenemos una molécula con un enlace peptido. Aquí lo que tenemos es una molécula de un aminoácido. Y acá observamos pues las dos cadenitas. Y si ustedes analizan, si recuerdan acá teníamos un extremo amino y acá un extremo carboxilo. Así que el dióxido de carbono lo que tiende a hacer es a transportarse precisamente en esta zona amino de la cadena de aminoácidos pues de la hemoglobina. ¿Qué ocurre entonces cuando tenemos un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad en la que estamos incrementando la frecuencia respiratoria? Al incrementar la frecuencia respiratoria estamos barriendo o botando todo el dióxido de carbono de nuestro organismo, así que en última instancia esto nos va a conducir a una alteración en el pH que es precisamente la alcalosis de tipo respiratorio. Disminuye el dióxido de carbono, por consecuencia va a aumentar el pH dentro del organismo. Y pues uno de los efectos es que al aumentar el pH iba a disminuir la liberación del oxígeno en los tejidos. Claro, si estábamos nosotros en el proceso de tratar de quitar pues todo el dióxido de carbono que teníamos, recuerden que esto tiene un mecanismo a nivel central que intenta regular o que intenta determinar cuáles son las cantidades de ambos componentes, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, para activar precisamente los mecanismos respiratorios. Sin embargo, cuando hablamos de ataque de ansiedad, pues la persona no tiene un control particular o del movimiento respiratorio, sino que es un poco más exergónico, así que sería más de tipo adrenérgico. La persona en ese momento está manipulando su propio centro respiratorio, así que en última instancia lo que ocurre es que se disminuye la capacidad de nuestro organismo para liberar el oxígeno a los tejidos, lo que va a conducir a mareos y desmayos, así que la persona puede desmayarse por una crisis de ansiedad simplemente porque ella se acaba de botar todo el dióxido de carbono que tiene en su organismo. Obviamente el mecanismo este del mareo y del síncope sirven precisamente para que la persona deje de mantenerse en hiperventilación y que por lo tanto deje de botar todo el dióxido de carbono. Así que deje por obstante de cambiar el pH de su sangre. Así que para eso sirve el desmayo, para que la persona deje la crisis de pánico de un solo. Pero qué curioso, creí que al liberar el dióxido de carbono en nuestro cuerpo, creí que más bien era beneficioso. Fíjese que no, porque da la casualidad que su organismo necesita un poquito de las dos cosas. Uno suele pensar que el dióxido de carbono pues no, realmente no tiene una función, sin embargo ya vio usted que al ser un producto pues de las vías metabólicas es un producto normal en el organismo, así que el organismo sabe como a qué nivel tiene que estar.
y cuando ustedes pues lo botan en exceso, lo que ocurre pues es el síncope que les acabo de comentar. Así que, ¿cuál es la solución cuando una persona tiene una crisis de ansiedad? Mire, hacerla que respire en una bolsa precisamente para que el dióxido de carbono que ella expulsa vuelva de nuevo al pulmón y que esto no altere o que no cambie pues el pH de su organismo y que no sufra pues el síncope y el mareo, aunque le persista por más tiempo la crisis nerviosa. Pero al menos esto le evitaría pues la crisis de tipo metabólica, ¿verdad? Entonces, ya ve usted que ambos de los componentes, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, son importantes para el organismo. No es solamente un producto de desecho, sino que es necesario para mantener el pH del organismo. No puede botar usted todo el dióxido de carbono. Así que ocupa, digamos, un equilibrio entre las dos cositas. Interesante, ¿verdad? Bien. ¿Qué ocurre entonces con ese bicarbonato? Estábamos viendo ahorita que nuestro organismo, pues uno de los mecanismos que tenía, uno de los mecanismos que tenía era precisamente formar bicarbonato para evitar pues el cambio del pH precisamente por las cantidades ya sea del dióxido de carbono o por la ausencia pues del oxígeno. Así que nuestro organismo pues si ustedes se fijan en última instancia intentaba neutralizarlo o transportarlo de manera de bicarbonato. Así que, ¿qué ocurre? Pues ustedes, si analizan la carga que tiene cada una de las moléculas dentro de la sangre, se van a dar cuenta que el bicarbonato tiene una carga de tipo negativo. Así que en total ustedes están cambiando pues la carga electrostática de su eritrocito. Así que para intentar equilibrarlo, lo que hace el organismo es intercambiar este bicarbonato por una molécula de cloro. Así que saca uno de la molécula pues y entra otro. Así que digamos que lo que ocurre es un intercambio precisamente para mantener en última instancia el nivel del pH de la sangre de una misma forma, a pesar de que usted esté intercambiando iones dentro de la misma molécula. Iones de la misma carga, sin embargo, el efecto pues final es evitar precisamente la acidosis a nivel sanguíneo, porque este es el principal o el elemento más importante para mantener pues nuestro pH a nivel sanguíneo. Este es el elemento más importante. Bien, así que si ustedes se fijan, ahora lo que ocurre pues es que acaba de entrar un cloro. Entonces miren ustedes acá lo interesante. Este cloro se va a unir a nuestra molécula de hemoglobina, pero únicamente cuando está en la forma desoxigenada. Es decir, cuando ya se ha quitado todo el dióxido de carbono, cuando ya botó el oxígeno, ahí en ese momento es cuando se une el cloro a esa molécula. Bien, ¿qué ocurría con el caso pues del óxido nítrico, aquel que mencionábamos que había descubierto nuestro amigo Sir Salvador Moncada? Pues da la casualidad que nuestro organismo pues tiene la capacidad de unir también la hemoglobina con este óxido nítrico. Recordemos que el efecto es vasodilatar, es decir, aumentar el grosor de nuestro vaso sanguíneo para permitir pues el flujo de sangre. Veamos una cosa interesante, que dentro de nuestro cuerpo se produce concentraciones muy bajitas, y la hemoglobina tiene la capacidad de actuar como un amortiguador, así que en última instancia la hemoglobina se une pues con este óxido nítrico que se encuentra dentro de las células, así que la hemoglobina también se une a esto y lo neutraliza para que ya no persista pues dentro de la circulación, así que se mantiene normalmente en cantidades muy bajas dentro de la sangre precisamente porque lo neutraliza la oxihemoglobina. Otro de los aspectos importantes es que si ustedes aumentan o dan una cantidad excesiva de óxido nítrico, quizás de forma artificial, lo que harían pues es barrerle toda la hemoglobina a la persona y eliminarle pues el transporte del oxígeno en su cuerpo. Bueno, entonces observen ustedes cuál es el cambio que ocurre. A esta molécula de óxido nítrico, pues nuestro cuerpo lo que hace es agregarle 2 moléculas más de oxígeno, así que se encuentra en forma de nitrato. Y si ustedes observan, pues esta molécula ya deja de tener un efecto vasodilatador en el organismo. Así que esta es la forma en la cual nuestro cuerpo se deshace del óxido nítrico que nosotros mismos estamos produciendo. Bien, ¿por qué en altas dosis es tóxico? Porque se barre toda la cantidad de la hemoglobina presente en el organismo. Por el momento hemos visto las funciones de las proteínas, pero ¿qué ocurre cuando alguna de estas proteínas sufre algún tipo de mutación?
Bueno, al hablar de mutación estamos hablando de un cambio estructural en esa conformación de la proteína. Así que mutación sería cualquier cambio que ocurra en la conformación y mutágeno sería cualquier elemento que sea capaz de producir una mutación. Cuando ocurren las mutaciones, ya sea de forma aleatoria, de forma natural o simplemente porque en el proceso de envejecimiento no hubo un control del crecimiento de la célula, es posible que ustedes tengan dos tipos de mutaciones. Mutaciones silentes, que son aquellas que no tienen una alteración en la función proteica, o mutaciones sin sentido que cambien totalmente la estructura proteica y que cambien la función de la proteína. En ese caso, pues, la proteína queda, digamos, inutilizada o ya queda, pues, sin poder realizar las funciones para las que estaba diseñada. Y algunos de los mecanismos, pues, más interesantes son estos que vemos aquí abajo. Sustitución, duplicación, inserción y deleción. Pues, ustedes podrían imaginarse de qué se trata cada uno de estos. Si mencionábamos que la estructura nosotros la teníamos dentro del genoma y que teníamos pues una cadena en particular de ADN que codificaba para una proteína en particular que al final se constituía pues por una serie de aminoácidos. Entonces imaginemos que cada uno de estos colores es un aminoácido diferente y que es una proteína. Sustitución sería que yo intercambie pues uno de estos aminoácidos por otro. Esa sería una sustitución, cambiar un aminoácido por otro. Duplicación sería, pues, obviamente, como lo dice la palabra, que este aminoácido se encuentre de forma repetida. Obviamente la forma de arriba es la forma natural de la proteína y la de abajo sería la mutada, ¿verdad? La alteración. Y el otro, pues, sería una inserción. Si ustedes se fijan, la diferencia entre duplicación e inserción es que la duplicación se trata del mismo aminoácido, mientras que en la inserción, pues, se trata de un aminoácido de tipo diferente. Y la deleción, pues obviamente que hace falta un aminoácido dentro de la cadena. Y cualquiera de este tipo de mutaciones puede ocasionarnos, en algunos casos, el cambio en la conformación o el cambio en la función de la proteína. Así que, ojo, ¿verdad?, con las mutaciones. Si recuerdan ustedes, pues todos los elementos de nuestro organismo eran susceptibles de los radicales libres. Y uno de estos, pues obviamente son las proteínas. Así que el exceso de los radicales libres dentro de nuestro organismo terminaba en última instancia pues dañando la estructura de nuestras proteínas y causando pues estas mutaciones que acabamos de mencionar, así que en última instancia terminaban inutilizando algunas de nuestras proteínas, así que nuestro organismo tiene la necesidad pues de volver a reconstruir todas esas proteínas que fueron destruidas. Así que se encuentra en ese constante estado de construir y destruir, precisamente para asegurarse que la función de nuestras proteínas permanezca de una forma adecuada para realizar pues para lo que fueron diseñadas. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, algo que no haya quedado muy claro. Por el momento todavía hace falta un poquito de contenido, pero eso lo terminaríamos de ver pues posteriormente, por la hora. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro. No, doctora, solo ahí yo vería con más tranquilidad lo de la gráfica, ¿verdad? Sí, Pero de ahí, la grafiquita. sí. Bueno, pero si se fijan, estaba un Ahí poco más interesante verlo de esta forma que ver solamente la gráfica, pues como tal, ¿verdad? Sino que ir viendo cómo se construía. Así que ya pudieron ver ustedes de dónde salió cada cosita. Sí. Bueno, entonces no sé si las demás chicas tienen alguna pregunta. No, doctora. Bueno, yo en lo particular no sé las demás. Bueno, No, doctora. perfecto. Bueno, entonces nos veríamos mañana, así que tengan una bonita tarde. Y pues dentro de un rato les compartiré el video. Gracias, Buenas igual. tardes. Feliz tarde. Igual, feliz tarde.